La primera lectura del servicio de hoy, último domingo de la Epifanía, primera lectura del Antiguo Testamento. Está en el libro del Éxodo, capítulo 34, versos 29 a 35. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que, después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía. Así que tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los príncipes de la congregación regresaron, Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les ordenó cumplir con todo lo que el Señor les había ordenado en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras estaba dentro, y al salir les comunicaba a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, pero Moisés volvía a cubrir su rostro con un velo hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Esta es palabra de Dios. Salmo 99. El Señor reina, los pueblos tiemblan. El Señor está en su trono entre los querubines, la tierra se conmueve. Grande es el Señor en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alabado es tu nombre, grande y temible. El Señor es santo. Tú, poderoso Rey, amas el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has ejercido en Jacob el derecho y la justicia. Exaltemos al Señor nuestro Dios. Postrémonos ante el estrado de sus pies. El Señor es santo. Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes. Samuel se cuenta entre los que invocaron su nombre. Invocaron al Señor y Él les respondió. En una columna de nube habló con ellos y ellos pusieron en práctica sus testimonios. Cumplieron con los estatutos que les dio. Señor y Dios nuestro, tú les respondías. Tú fuiste para ellos un Dios perdonador. Tú los recompensaste por sus obras. Exaltemos al Señor nuestro Dios. Postrémonos ante su santo monte. El Señor nuestro Dios es santo. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas leeremos en el capítulo 9 los versículos 28 al 36. Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él
tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en esa nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Siguiendo con la lectura de los textos que corresponden al día de hoy, voy a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el versículo 2 del capítulo 4. Micrófono, ¿no? Dice así: Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es palabra de Dios. El tema que nos ocupa hoy es la presencia de Dios entre nosotros y nosotros ante la presencia de Dios. Un título tentativo a este acercamiento, a esta exposición sería Corazones sin velo. Entonces hoy nos vamos a ocupar de cómo actúa la presencia de Dios en nuestras vidas de quienes somos, sin excepción alguna, perlas, monedas, ovejas, samaritanos encontrados por la misericordia de Dios. Todos hijos pródigos, o hay alguno aquí que no. A quienes, hijos pródigos, a quienes Jesucristo nos ha dicho: sigue adelante y no peques más. Entonces, para seguir una perspectiva bíblica con estos textos, vamos, porque creo que es preciso,
establecer una conexión entre ellos, una conexión acaso histórica o del contexto que al final nos da Pablo, con todos estos elementos que una y otra vez aparecen entre los textos que hemos leído hoy. Entonces, así también va a ser muy importante los temas que van surgiendo para volverse uno solo, los elementos comunes entre los diferentes textos que hemos escuchado. Entonces, comencemos por el pasaje que leyó Darío, el pasaje de Éxodo, que se trata de un importante encuentro de Dios con el hombre, en este caso con su siervo Moisés, una de las grandes autoridades bíblicas. Y digo otro porque ya Dios había, recordémoslo, tenido otros encuentros presenciales, con Adán, con Noé, con Abraham, con Jacob, con José, y en este caso con Moisés. Moisés regresa de este encuentro con Dios con las 2 tablas de la ley. Entonces, si realmente yo entro o no en la presencia de Dios, si esto es un hábito más, o si de verdad es esa intimidad que nos muestra Jesús en el pasaje de Lucas. ¿Por qué quiso Jesús que le acompañaran estos discípulos? Porque quería testigos. Quería que se supiera esto. Este no es uno de esos pasajes que digan, no se lo digan a nadie. Sin embargo, ellos, ante la solemnidad del momento, ellos callan, guardan silencio y no hablan del asunto. ¿Ya? Entonces, sí necesitamos esta intimidad fuerte, reverente, delante de Dios. No, estos no son unos pasajes más, como no lo es ninguno en la Biblia. Ya, esto no es, ya fui el domingo y ya absorbí lo que me dijeron, pero de verdad lo absorbiste. De verdad esto te invita a reaccionar, a dar una respuesta y estar en la presencia de Dios. O te da sueño, o bostezas, o te da, por un oído te sale, por un oído te entra y por el otro se sale. No es para nada pasajero este asunto. Entonces, les invito, como he sido invitada yo al estudiar estos textos, a desarrollar cada vez más este hábito, esta buena costumbre de estar en la presencia de Dios, porque de ahí se desprende todo. El amor del que nos hablaba el pastor Elías el domingo pasado, de ahí se desprende todo, la gracia, un buen discipulado, el andar con Cristo, todo se desprende de estar en ese contacto íntimo. Con nadie más es tan importante una relación como lo es con Dios. Bueno, hasta ahí fue. Gracias.